Gerardo, ¿cómo te va? Te saludo primero que nada, buenos días. Bueno, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, a ti, a todo tu amplio auditorio. Muchas gracias por la oportunidad y a tus órdenes, Hugo. Quería hacer algunos comentarios, no sé si puedo iniciar o quieres hacer alguna pregunta. Bueno, primero, nada más recuérdanos en qué quedó el asunto de tu licencia. Sí, la licencia la pedí, como lo comenté en el programa, a finales del mes pasado. Ya se aprobó y por lo tanto ahora soy diputado con licencia. Y como siempre, pues agradecerte mucho el espacio, Hugo, porque Telereportaje siempre se ha distinguido por abrir los espacios, por abrir, digamos, los micrófonos a quienes pensamos inclusive diferente a este gobierno. Así que te agradezco, Hugo. Y quisiera hacer algunos comentarios, si me los permite, sobre esta polémica que se ha generado en el Estado o este falso debate que se ha dado sobre si los taxis amarillos pueden o no llevar transporte a la feria, porque creo que es importante que la ciudadanía esté informada, Hugo, sobre estos temas. Creo que es importante también exhibir la deficiencia de las autoridades, los excesos, las arbitrariedades de la propia Secretaría, pero también del secretario de Movilidad, Hugo. Yo creo que todos los sectores en Tabasco están esperando, como decimos los tabasqueños, como agua de mayo, la reactivación económica, la reactivación después de una pandemia que nos pegó severamente. Creo que todos los sectores están esperando esto, inclusive el sector transporte. Por eso me di a la tarea, estimado Hugo, de revisar la ley de movilidad, porque pues es importante. Tú recordarás que el Congreso de la Unión hizo un exhorto a la Secretaría de Movilidad y al propio gobernador para evitar el cambio de la cromática y del color por unanimidad. No hicieron caso, por lo tanto me di a la tarea de revisar la ley. Esto con la idea de despejarles todas las dudas a quienes han hecho algún comentario sobre este tema. Vi que el jurídico del gobierno abundó sobre esto, que iba a revisar la ley. Luego el gobernador hizo algún comentario y otros secretarios también hicieron comentarios al respecto. Te quería comentar que esta ley consta de 225 artículos, 9 transitorios, más o menos 85 hojas, y en toda esta revisión exhaustiva que hice, Hugo, en ninguna parte, en ningún artículo establece que el color es un impedimento para poder prestar el servicio y llevar usuarios a la feria. Lo que sí encontré, Hugo, lo que sí hay, y quiero informarlo a través de tu programa, es que hay una trampa que se está actuando con mucho dolo. Desconozco si el secretario esté haciendo negocio, pero la verdad es que esto huele mal. La trampa está en que, por ejemplo, hay un artículo de la ley, el artículo 36, Hugo, establece que todos los concesionarios están obligados a prestar el servicio. Pero también hay otra parte en la ley, en el artículo 181, que dice y que establece muy claro que en caso de no prestar el servicio, la concesión se puede cancelar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un usuario pide un taxi y este taxista, por tener el color amarillo, que ellos dicen que es un impedimento para ir a la feria, no los lleva? Pues todo se puede presentar una queja. A la segunda queja que presenten los usuarios, pues esto puede ser motivo para quitarles la concesión. Si el taxista no presta el servicio en 5 días o más, Hugo, también esto es una causal para quitarles la concesión. Por eso nosotros vemos que en esta propia ley establece que si el concesionario no presta un servicio, eso sí puede ser un impedimento para quitarles la concesión. Por eso vemos una trampa por parte de la Secretaría de Movilidad, y es importante que los propios concesionarios, que los taxistas y que los usuarios pues sepan de lo que estamos hablando. Si el concesionario no presta el servicio, entonces eso puede causar baja de la concesión. Gerardo. Sí. Hay una cuestión aquí en medio de esta polémica. El gobierno ha dicho que los taxistas, en este caso los amarillos, pues, que sí pueden ir a la feria a dejar el pasaje, coloquialmente hablando, que lo que no pueden hacer es, ya estando ahí en el parque de feria, levantar otro servicio por aquello del QR, del código este. Por eso nosotros creemos, Hugo, que esto es una trampa, porque le estás quitando inclusive el derecho de movilidad a las personas. Ya hay una ley de movilidad, pero al negarles un servicio, si un usuario pide una parada, vamos a suponer que está en la feria,
y quiere trasladarse a su domicilio, pues entonces le está quitando un derecho. Ahorita voy con el QR, porque el problema aquí ha sido el color, que ellos no han podido argumentar si el color es un impedimento o no. Y basándonos en la ley, Hugo, no existe ningún impedimento para esto. Ahora, en el tema del QR, Hugo, recordemos que hay una suspensión definitiva por parte de un juez federal. Esto abarca el color, el QR y la cromática. Ahora, ¿qué pasa con el QR, Hugo? Mira, yo he platicado con muchos concesionarios y ellos argumentan, y ellos pues también se defienden y dicen, mira, nosotros no somos servidores públicos, somos pseudoservidores, no nos pueden obligar a dar todos estos datos. De manera personal yo me inclino a favor de que evidentemente se den datos del chofer, porque cuando un usuario agarra un taxi, pues tiene que saber quién lo está llevando y sobre todo lo más importante es mantener la seguridad de las personas. Pero aquí lo que dicen los concesionarios, Hugo, creo que le ha faltado oficio político, consenso al secretario para poder llegar a un acuerdo. Es decir, los datos que están en el QR son del concesionario, no del chofer. Y entonces, pues das el domicilio, das el RFC, das la CUR, das muchos datos del concesionario y quien te está llevando es el chofer. Entonces, yo me inclino a favor de que se den a conocer ciertos datos, Hugo, siempre y cuando se pongan de acuerdo, tengan una reunión con los concesionarios, porque pues el que te está llevando es el chofer. Yo creo que los datos que deben de aparecer en el taxi, en el QR, pues son del chofer, de la persona que te está brindando el servicio. Y ellos argumentan que los datos que están en el QR son de los concesionarios. Entonces, yo creo que ese es un tema que sí tienen que dialogar, que sí tienen que platicar con el secretario. Lamentablemente no ha habido ningún oficio político por parte de él para poder llegar a un acuerdo. Pero lo que sí te quiero dejar de manera muy clara, Hugo, es que no hay ninguna prohibición del color para poder prestar el servicio, y como dicen los abogados, lo que no está prohibido está permitido. Esto para terminar con esta polémica que ha habido, en donde inclusive el gobernador y los secretarios han hablado sobre este tema. Aquí les estoy resumiendo esta parte de la ley, Hugo, que creo que es muy importante que la conozcan. No hay ninguna prohibición. Y también comentarte, Hugo, que el secretario en días pasados hizo llegar un documento, una circular que emitieron sin ningún consenso con los concesionarios. Esta circular yo la tengo, te la voy a hacer llegar, si así me lo permites, porque esta circular no está apegada al reglamento de tránsito ni tampoco a la propia ley de movilidad. Ahí les hace llegar algunas obligaciones que tienen que cumplir. Evidentemente es facultad del secretario emitir estas circulares, pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los abogados tiene que estar apegada a la propia ley de movilidad, si no pues va a ser un pleito de mucho tiempo y no se va a llevar a cabo. Y pues en esa circular tampoco en ningún apartado, en ningún momento dice que los taxis de color amarillo no pueden llevar servicio a la feria, y tampoco lo pueden llevar de la feria a los domicilios de los usuarios. Eso es falso, Hugo. Eso no está permitido en la ley. Eso de que nada más los pueden llevar, pero no pueden regresar al usuario, eso es un impedimento, es una violación a la propia ley de movilidad y también al derecho de movilidad que tienen los usuarios. Gerardo, te pregunto también, tú conociendo al gremio de taxistas, que has estado cerca de ellos, ¿crees que puede derivar en un conflicto esto? La feria está cada vez más cerca, ustedes tienen sus argumentos, la Secretaría los suyos. ¿Crees que esto puede derivar en un conflicto? Sí, por supuesto, Hugo, porque esto es una arbitrariedad, es un exceso, es prepotencia del secretario. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, los taxistas, los concesionarios no están cerrados a dialogar. Te acabo de poner el ejemplo de la cromática y del QR. Ellos están dispuestos inclusive a poner la cromática encima del color amarillo. Pero el color amarillo es un emblema, es un color que distingue al taxi en Tabasco desde hace más de 70 años. Y no es un capricho de los tabasqueños. El taxi amarillo viene desde hace muchos años en ciudades como Nueva York, en Estados Unidos. Es un color llamativo, es un color que las agencias de coche, digamos, no establecen como color para sus unidades. Es un color que nos ha distinguido por muchos años. Ni siquiera se debería estar debatiendo este tema en Tabasco, porque creo que hay temas más importantes,
pero ante los excesos, Hugo, ante la arbitrariedad, ante la prepotencia del secretario, pues hemos tenido que salir en defensa de los concesionarios y ellos no están cerrados. Pero si no hay este diálogo, si no existe esta sensibilidad política por parte de las autoridades, te aseguro que va a derivarse en protestas, te aseguro que va a acabar en protestas por parte de los taxistas y por parte de los concesionarios. Con que detengan a una sola unidad en la feria, te aseguro que va a haber protestas, porque lo he platicado con el presidente de la Unión de Taxis Amarillos en Centro. Ellos acaban de tener su asamblea, Hugo, hace unos días, y en esa asamblea determinaron por mayoría que van a ir para adelante. Esto no quiere decir que no quieran cumplir con la ley. El propio gobernador dijo hace unos días en una entrevista que ustedes le hicieron que tenemos que tener un orden y que debemos de caminar en armonía en base a la ley. Bueno, pues yo le quiero recordar al gobernador que ahí está la propia ley de movilidad, que la revisen, y en ningún artículo, en ningún momento establece que el color amarillo es un impedimento para llevar transporte, pero también para regresar el transporte a sus domicilios, como tú bien lo estableces, Hugo. Entonces, el riesgo de que continúen con esta política arbitraria es de caer en protestas, pero también en ingobernabilidad, Hugo, porque pues esto, imagínate que los taxistas se manifiesten en el municipio de Centro en plena feria de los tabasqueños. Por eso el llamado es para que aterrice un poco el secretario, le baje a la prepotencia y pueda reunirse con ellos. Ellos están en la mejor disposición. Pero además déjame decirte, Hugo, que hace unos días empezó a circular un video en redes sociales de un terreno, de un predio en el centro, en donde hay más de 50 unidades ya listas para trabajar, casualmente de color blanco, con la cromática como ellas la piden, color vino tinto, con el QR. Yo desconozco si estos taxis son negocio del secretario o si realmente son nuevos usuarios. Si son nuevos usuarios y han cumplido con todo este proceso de legalidad, adelante. Nosotros no vamos a estar en contra de brindar trabajo a nadie. Pero ojo, si no son de nuevos concesionarios, si es un negocio de algún funcionario, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a presentar denuncias penales en contra de quien resulte responsable, Hugo, porque esto es gravísimo. A los concesionarios que ya tienen su concesión, que han estado en regla, que han pagado todo, pues los tratan como si no fuesen, como si fuesen taxis piratas. Sí. Y a los que están entrando les dan todas las facilidades. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes de este tema, sobre todo de estas nuevas unidades. Yo tengo las fotografías, Hugo, tengo los videos de este predio donde se ubica, de las nuevas unidades. Repito, espero que sean nuevos concesionarios y estén, cumpliendo con todas las de la ley. Que ahí dijo el gobierno que este video ya es de antes, pues, que ya estas unidades están en operación de hecho y que forman parte del relevo de unidades de los que sí accedieron. Eso fue lo que dijo el gobierno. Te pregunto así rápido, Gerardo, ahora que ya no eres diputado en funciones, eres con licencia, y por eso te lo preguntaba yo al principio, ¿no crees que pueden desestimar tu participación en este asunto de los taxistas? Porque antes podían decir, bueno, está haciendo su gestión, ahorita ya no está en evidentemente tú eres político, pues, pero al no ser legislador, ¿no crees que van a desestimar tu participación en esto? Bueno, acuérdate que soy diputado con licencia, soy el titular, la representatividad no la pierdo. Puedo regresar en cualquier momento al Congreso. En este momento, pues di a conocer las razones de mi licencia en tu programa, y sigo siendo un ciudadano que tiene todo el derecho de alzar la voz y defender a los sectores que considere que están siendo aplastados, que están siendo o que no están siendo tomados en cuenta por parte del gobierno. Entonces, yo no creo que se desestime esta denuncia. Tu programa es muy escuchado en todo el estado, mi estimado Hugo, y yo creo que es importante que todos alcemos la voz. Es evidente que tengo diferencias con el gobierno en turno, es evidente que tenemos distintas visiones para resolver problemas, y en este caso me han invitado a las asambleas de taxistas en el municipio de Centro. Me he reunido con distintos concesionarios y lo que he hecho, Hugo, es alzar la voz a nombre de ellos, porque muchas veces pues no tienen la posibilidad de hacerlo, muchas veces no tienen la posibilidad de reunirse con el secretario. Ahora, no sé si sepan lo que dicen en los pasillos de la Secretaría. Se dice que, bueno, que antes había ladrones y que ahora salieron los ladrones y que entraron rateros.
Esa es la forma en cómo se están expresando de los actuales funcionarios. En particular me he dirigido al secretario porque creo que no ha estado a la altura. El gobernador, ¿desde cuándo le debió haber pedido su renuncia? El secretario de Movilidad dice y vocifera por todos lados que él no le hace caso al gobernador interino, que él le hace caso al gobernador que lo puso. Entonces, pues sí, evidentemente existe el riesgo de caer en ingobernabilidad, Hugo, por lo que está pasando. No atienden el problema. Este problema de los taxistas tiene más de un mes que lo denunciamos y ni siquiera ha habido el acercamiento. Si existe el acercamiento es para hostigar a los taxistas, para pedirles cuentas de cosas que en ese momento no se están viendo. Aquí lo que estamos discutiendo es la cromática, el color y el QR. Gerardo Gaudiano, en relación a tu licencia, de nuevo, llamó la atención lo que decía Manuel Andrade, pues a su estilo, ¿no? No que no tronabas pistolita, que al final de cuentas él vaticinó que te ibas, tú lo negabas al principio y al final, dice él, tuvo la razón. Qué bueno que me preguntas sobre eso, Hugo, porque mira, evidentemente Manuel Andrade dijo que yo iba a pedir licencia para irme de presidente, de coordinador, no sé si lo recuerdas, del partido en Tabasco, al que pertenezco, Movimiento Ciudadano. Yo, por supuesto que argumenté que es falso, que Manuel Andrade... Mira, voy a retomar lo que dijo su dirigente de partido, o su anterior dirigente de partido, no sé dónde ande ahora, pero él lo definió como una botarga de los gobernadores en turno. No sé si escuchaste esa declaración. Yo creo que lamentablemente Manuel se ha convertido en eso. No toca ni con el pétalo de una rosa al gobernador en turno, nada más le falta decir que está a gusto viviendo en Villahermosa. Lamentablemente en eso se ha convertido Manuel. Pero él dijo que yo iba a dirigir al partido y que por eso pedía licencia. No, ya las razones, Hugo, las di a conocer en el programa, en telereportaje con Emanuel Civilla. Yo tengo una aspiración. Qué bueno que puse el ejemplo, porque así lo dije, voy a poner el ejemplo y seguramente me van a seguir otros. Y como tú eres testigo, pues ya otros legisladores me siguieron, digamos, en esa aspiración. Yo creo que es lo correcto. Yo creo que cuando se tiene la aspiración de seguir haciendo carrera política en Tabasco y cuando los tiempos están tan adelantados como lo están en mi estado, creo que es importante poner el ejemplo, poder caminar abiertamente si así lo desea algún actor, pero en igualdad de condiciones con los demás. No está recibiendo un sueldo bastante oneroso, por cierto, Hugo, y aparte estar haciendo campaña, porque eso es no cumplirle a los tabasqueños desde el Congreso y por otra parte estar haciendo campaña. No podría, no me daba el tiempo, Hugo. En el Movimiento Ciudadano éramos 27 diputados y yo subía a tribuna prácticamente cada semana o cada 15 días. A diferencia de los diputados de los grupos parlamentarios de 100, 150, 200 integrantes, pues suben a tribuna una vez cada 4 meses, tal es el caso de Morena. En mi caso, pues ahí están las pruebas. Ustedes hicieron retomaron más bien un estudio que hicieron en México de la productividad de los diputados, de cuántas iniciativas habíamos presentado, de cuántas participaciones en tribuna, y me los llevo de calle, Hugo, pues porque me tomo muy en serio las cosas, porque mi trabajo legislativo siempre fue profesional, pero también trabajé de manera permanente y trabajo de manera permanente en la calle. Entonces consideré que lo correcto era pedir licencia para poder trabajar de manera permanente en las calles, de manera permanente con los ciudadanos y sobre todo pues he hecho públicas mis aspiraciones, Hugo. Por último te pregunto, porque también te han vinculado, ¿estás detrás de esto del mercado de Ocuilzapotlán, la protesta que hay allá con locatarios? No, fíjate que no sabía que me habían vinculado a eso. Sí sabía que me echan la culpa de todas las ineficiencias de este gobierno, eso sí, pero del mercado no sabía. No he tenido diálogo ni acercamiento con nadie, con ningún, digamos, locatario del mercado. Una persona joven me habló para decirme que le estaban quitando de manera arbitraria su local y le dije, mira, en este momento, digamos, no tengo acercamiento con el gobierno municipal, no te podría ayudar, pero pues yo creo que haz todo el proceso legal para pelear tu espacio, estás en tu derecho. Fue todo lo que hice. Desconozco las razones de por qué estén digamos en esta situación, pero bueno, yo creo que es legítimo que se defiendan, es legítimo también que la presidenta municipal los voltee a ver, los escuche, que no se encierren en las oficinas, porque pues ese es otro tema que puede derivar en protestas.
Pero tajantemente te digo, Hugo, que no tengo ningún acercamiento con ningún locatario del mercado de Ocuchapotlán. Sin embargo, he tenido algunos acercamientos con los locatarios del mercado Pino Suárez. Eso sí, hemos tenido pláticas, me han ido a visitar, hasta ahí, no hemos llegado a más. Ustedes han sido testigos en las conferencias de prensa que los he defendido, que he abogado por ellos, y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el gobierno, escuchar a los distintos sectores. Yo percibo que este gobierno está muy cerrado, Hugo, está flotando en una nube, está sin tomar decisiones, está prácticamente a la deriva, y eso es muy grave porque en Tabasco nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones rápidas, a que el gobierno dé respuesta a las demandas de la sociedad, y si seguimos con esta dinámica de inactividad, Hugo, temo que podamos tener un cierre de año muy complicado, protestas de burócratas, protestas de sectores, lamentablemente. No lo auguro, ni mucho menos, ni lo quisiera como tabasqueño, pero si este gobierno no se pone las pilas, pues entonces vamos a terminar así. Hay muchos funcionarios que no le hacen caso al gobernador interino, argumentando que no los puso él, y que, como lo dije, ahora que se inauguró el nuevo parque centenario de béisbol en Tabasco, pues dije que lamentablemente, que qué vergüenza que el presidente tuviera que enmendar la plana al gobierno en Tabasco, que tuviera que corregirlos, el gobernador diciendo que va a acatar las instrucciones del presidente. Pues somos un gobierno soberano, libre, Hugo, ¿cómo que van a acatar las instrucciones del presidente? Se pueden recibir recomendaciones, por supuesto, se pueden tomarlas, pero eso de seguir instrucciones y luego salir a declarar que eso nos va a pegar económicamente hablando en otros sectores porque no se contaba con ese dinero es gravísimo. Qué vergüenza que el presidente haya tenido que ir a corregir esto, que ya se había determinado un nombre de un patrocinador y luego por protestas de los tabasqueños viene el presidente y entonces pues, se tiene que cambiar eso. Eso te habla del gobierno que tenemos, Hugo. Gerardo Gaudiano, te agradezco estos minutos, te envío saludos y buen día. Gracias, Hugo, por el espacio, como siempre. Un saludo a todos los que colaboran en telereportaje y un saludo a todos mis paisanos que disfruten estos días de asueto. Y ánimo, Hugo, saludos. Un saludo para ti también. Es Gerardo Gaudiano, el diputado federal con licencia.